Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté mirando este video. Nos encontramos pues en esta octava de Pascua. eh, Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y pues eh, en estos días, dentro de esta octava de Pascua, escuchamos mucho sobre las veces que Jesús se apareció principalmente, bueno, de un primero a las mujeres, después a sus discípulos, también nos encontramos con los caminantes de Maús, que incluso hasta tenemos canto de por este, los caminos de Maús, ¿verdad? Y pues eso es lo que estaremos escuchando durante toda esta semana, varios relatos sobre las apariciones de Jesús que nos encontramos pues en los diferentes evangelios. En este caso estaríamos escuchando a Juan, pero me llamó más la atención en uno de esta semana, eh, donde escuchamos el Evangelio según San Juan el día martes, eh, que es Juan 20, 11, 18. Nos habla pues de María que se queda llorando junto al sepulcro de Jesús, ¿verdad? Eh, y pues le preguntan los ángeles, ¿por qué estás llorando, mujer? En otros pasajes, si no mal recuerdo en Marcos, le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice, a mi Señor que no sé dónde lo han puesto. Si tú sabes dónde se lo han puesto, dímelo y yo me lo llevaré. Y pues bueno, ¿de qué hablaremos entonces ahora, verdad? Eh, Muchas de las veces podemos decir que Cristo ha resucitado y que hemos resucitado junto con Él porque hemos cambiado nuestra vida, porque quizá teníamos alguna situación anteriormente o venimos de algunas situaciones de problemas y decimos que hemos resucitado, ¿no? Porque hemos cambiado, ahora Cristo vive en nosotros, ahora somos de iglesia, ahora ya conocemos a Dios y todo eso. Y no dudo que muchos hemos caminado o hemos hecho nuestro camino de conversión después de una vida eh, no tan agradable, ¿verdad? Tanto como los ojos de Dios como a la sociedad y al mundo, ¿no? Pero verán ustedes que lo que me llamó ahora la atención, más allá de que María se le aparece a Jesús, ¿verdad? Nos dice que ella creyendo que era el jardinero, ¿no? Pero después se da cuenta que es eh, Jesús, que es su maestro, y le dice Raboni, ¿no? Estoy hablando del evangelio que escuchamos el día martes. Sin embargo, hay algo que a pesar de nuestro caminar, a pesar de estar en las cosas del Señor, a pesar pues sí, de conocer a Dios, eh, terminamos siendo como María. Y no estoy hablando de que reconoce a Jesús, que eso es lo principal, ¿no? Pero llevémoslo más allá de la resurrección y lo que creemos nosotros en la resurrección de Jesús. María, que conoció, que convivió también con Jesús, humanamente, se le está llorando a Jesús muerto. ¿Y a qué voy con esto? Miren, muchos de nosotros, la mayoría, y hoy con toda seguridad se los puedo decir,
Cuando perdemos a un ser querido, ya sea a los papás, al papá, a la mamá, algún hermano, alguna hermana, algún primo, algún familiar, no se diga cuando se pierde a un hijo. eh, Creo que muchos que hemos conocido en nuestro ambiente, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en algún lugar o algún vecino, que han perdido algún familiar. No sabría con tanta seguridad, ¿verdad? Que es más doloroso si perder a un padre o perder a un hijo. Muchos me dirán que es perder a un hijo, otros me dirán que perder a los padres, ¿verdad? Pero a pesar de caminar en las cosas de Dios, nuestra humanidad nos sigue ganando. ¿Por qué? Miren, porque nos quedamos como María, llorándole a nuestros muertitos y no los dejamos descansar. Y no es casualidad y no es por pura curiosidad que al final también de este evangelio dice Jesús, déjame, porque todavía no he subido a mi Padre. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, no dejamos descansar a nuestros muertitos. Se lo digo quizá con cierta... Es un tema muy sensible, yo lo sé. Algunos quizá no les parezca mi comentario o no es no es para agradar lo que yo les vengo a comentar, a dar mi punto de vista, a compartirles, sino más bien que nos pongamos a reflexionar realmente sobre la resurrección de Cristo y si realmente creemos que nuestros familiares también en algún momento resucitarán, ¿no? Si bien algo que hemos perdido a todos, a todo el mundo, precisamente en estos días que ha fallecido nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, ¿no? Que también lo sentimos los católicos. Pero regresando al tema familiar, ¿no? Nos quedamos llorando y no los dejamos descansar. Y perdemos de vista entonces, me atrevo a decir que perdemos de vista la resurrección de Jesús. Que si nos damos cuenta, sí, es fácil decir yo sigo a Dios, creo en la resurrección y voy a cambiar mi vida y todo eso, pero, insisto, es un tema sensible, un tema a veces quizá podría parecer a la vez fuerte, eh, se los comparto aquí, ¿verdad? Eh, Perdí también a mi padre apenas en enero, el fin de este apenas va a ser 3 meses, tres, sí, ya 3 meses, fíjense. Y hoy lo comparto así, ¿no? A veces también porque me ha tocado conocer personas, familiares, ¿no? Que le siguen llorando a sus familiares. Y yo no digo que no lo hagan. O sea, por supuesto, pues es un ser querido, es el papá, es la mamá, es el hermano, es el hijo, o quien sea. Pero hay que dejarlos descansar. Va entonces María al sepulcro, queriendo encontrar entonces a su muertito. Y al ir buscando a su muertito en la tumba abandonada, en la tumba vacía, en el sepulcro vacío, pues nos damos cuenta que no había creído por completo que Cristo había resucitado. Se le olvidó,
¿no? Y a muchos en el mundo pasa. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué le dice? En otros pasajes le dice, ve con mis hermanos y ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. O sea, es un mensaje que Jesús le está dando a María, ¿verdad? Haciéndole ver y entender y comprender que Jesús, como ya bien lo habremos escuchado, habremos leído o escuchado más veces, yo creo, que leído, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, prácticamente un poquito más dirigido este tema a los que hemos perdido algún familiar. Pero entonces nuestra vida no es solamente recordar a nuestro muertito e irles a llorarles allá en el panteón, en el sepulcro, en el camposanto, o como le llamen allá donde fueron a dejar el cuerpo físico de nuestro muertito. No se trata nada más de ir a llorarle o en muchos de los casos ir y levantarle un monumento, hacerle una capilla, hacerle de lo más bonito y todo eso, ¿no? No se trata de eso. Y Jesús nos lo da a conocer. No lo dice de esa forma, pero haz de cuenta, mira, al decirle, ve y dile a mis hermanos, durante esta semana en la octava de Pascua también les seguirá enseñando. Recuerden que esto tenía que pasar porque así está escrito, así están las escrituras. O sea, le sigue dando más enseñanzas, le sigue dando enseñanzas. Entonces, nuestro muertito, que nuestro familiar que ya haya partido a la casa del Padre, pues más que recordarlo con tristeza y con dolor, como María, porque tenía tristeza y dolor inmenso, porque quería ver dónde estaba el cadáver de Jesús, su muertito, se vuelve en un signo de alegría. Pero para muchos se torna en una tristeza inmensa, en una profunda tristeza de toda la vida. Y eso no es lo que quiere Jesús para con nosotros, sino más bien dar vida a un muerto. Jesús, que ha muerto por nuestros pecados, ahora que ha resucitado, tiene vida nuevamente. Dios mismo ha dado la vida a un muerto. Que Jesús verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Entonces, no es quedarnos encerrados en recordar al muerto, sino dar vida a un muerto. ¿Cómo? Pues viviendo las enseñanzas que Jesús nos dio, viviendo el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto para nuestros familiares que hemos perdido? Pues lo mismo. O sea, vivir lo que nuestro familiar que ha partido nos ha enseñado. Vaya, algunos que quizá hemos perdido a nuestros padres o algunos de nuestros padres, trataron de vivir una vida mucho más apegada a las cosas de Dios que en la actualidad nosotros. Nuestros padres estuvieron casados, se casaron formalmente por la iglesia. ¿Quieres darle vida
al padre al familiar que ha muerto, vive las cosas buenas que te ha enseñado, que te ha dejado. Digo, por si tú no te has casado, cásate, busca la forma, vive los sacramentos. ¿Cómo piensas, pues, vivir, o más bien, cómo vives en una profunda tristeza, como María, llorándole, nada más, pero no le haces caso a las buenas enseñanzas que te dejó? Entonces, ¿quieres darle vida? ¿Le lloras? Más que le llores por tristeza, comencemos a vivir las cosas buenas que nos han dejado aquellos que han partido a la casa del Padre. Así como Jesús resucitado vive ahora en nosotros, así como viven las mujeres en María, que empieza a dar vida, que empieza a alegrarse junto con sus hermanos, con los discípulos, que le lleva el mensaje de Jesús a los discípulos, pues ese mensaje que Jesús le dio lo llevó en su corazón. Pero en el corazón de aquellos que han perdido algún familiar, en el corazón de los familiares que quedan en este mundo, ¿qué es lo que hay en su corazón? Solo amargura, tristeza y dolor. Y muchos hasta se olvidan de la propia familia que tienen en este mundo, porque siguen recordando, siguen llorando y no son capaces de soltar, porque hasta cierto punto, aunque digan y digan y juren y perjuren que Cristo ha resucitado, pues solamente de palabras. Ahorita no me recuerdo exactamente el texto, pero cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué le dice María, Marta? No recuerdo muy bien, ustedes me corrigen. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, mi hermano. Y le habla también de la resurrección. Y si Cristo ha resucitado, ¿por qué no tener también entonces la confianza nosotros en que nuestros familiares y nosotros mismos resucitaremos junto con Él? ¿Verdad? ¿Verdad que no es lo mismo decir Cristo ha resucitado y vivir la resurrección junto con nuestros familiares que hemos perdido? No, no es lo mismo. Como se los dije, este es solamente comentarios, reflexiones, puntos de vista o ideas como tú, mías, como tú lo quieres llamar. Pero en este tiempo pascual, que es tiempo de Pascua, en la octava dentro, y lo quise hacer dentro de esta octava de Pascua, algunos se obsesionan por la tumba, por el cadáver, por el cementerio. Es que aquí está, pues sí, está el cuerpo físico, dependiendo hace cuánto tiempo que quedó ahí, pero su alma ya no está ahí. Muchas veces ni le rezas ni haces oración por tu difunto. Entonces, la resurrección de Jesús también, la resurrección de Jesús, tener fe en la resurrección, también nos debe ayudar, nos debe permitir, nos debe de dar valor
de superar esa obsesión por estar ahí en el panteón, a estar ahí en la tumba, ahí en el sepulcro. Porque todo eso que no deja uno sanar, que uno no deja de estar apegado al físico, al sepulcro físico, a la tumba ahí donde ha quedado nuestro muertito, muchas de las veces implica por las cosas del pasado. Y es momento de sanar. Si Cristo ha resucitado, si creemos que Cristo ha resucitado verdaderamente, pues creámosle y vivamos esa alegría junto con nuestros familiares difuntos ya, de vivir con alegría y no sumergirse en la tristeza, ¿no? O sea, no quedarse ahí nada más. Jesús nos ha amado siempre y nos seguirá amando. Entonces, sintamos pues la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ya no le sigas llorando, ya no lo sigas buscando ahí, no está ahí. Que nos ayude pues en esta octava de Pascua, en este tiempo de Pascua, a no darle tanta importancia. No es tanto que no le demos importancia, pero no nos obsesionemos con recordar solamente a quien ha partido, a quien ya no está con nosotros, sino que hagamos vida aquello que nos dejó, aquello que nos enseñó, aquellas cosas buenas que nos dejó. Ciertamente algunos que no podemos viajar a nuestros lugares de origen por ciertas situaciones, pues no podemos visitar el lugar, ¿no? Pero quienes tienen la posibilidad, no digo que no vayan, pero no se obsesionen con ese lugar. Déjenlo descansar, déjenlo partir. Déjenme porque todavía no he subido a mi padre. Ve a decir a mis hermanos. Subo a mi padre y su padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena, termina el Evangelio. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Otros nos toca dar el mensaje que algún familiar nos ha dejado. Ahora, si tú tuviste la oportunidad de ver al familiar que partió, ¿has compartido ese buen mensaje con los demás? O quizá ya no pudo hablar en el momento de partir. Fuese la situación que haya partido. Pero ¿no te has puesto también en el mensaje de su silencio? Hagamos pues de esta resurrección de Cristo la resurrección nuestra de nuestros familiares, que si bien muchos, como les dije al principio, resucitamos, sí, porque ya ha cambiado mi vida, pero ¿has dejado de descansar a tus familiares? ¿O le sigues llorando en esa profunda tristeza como María? ¿Por qué sigues llorando al que está vivo? Dios
no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Espero que pues este comentario, esta pequeña reflexión te ayude. Compártelo con aquellos que también lo necesitan. Insisto, no es que no sepa de lo que estoy hablando. Como les vuelvo a repetir, eh, el fallecimiento de mi papá hace un par de meses, pues me ha ayudado un poquito más a comprender esta parte, ¿verdad? Ya no le lloremos tanto, ya no le llores, ya, para, no lo busques ahí, no está ahí, reza por él, ora por él, pide por él, ofrece misas por él, no sé, a lo mejor tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, quien sea, quizá mostró fortaleza para seguir vivo y todo eso, quizá iba a misa y tú le sigues recordando, llorando, pero no le haces caso, no vas a misa, no vives los sacramentos, o sea, no tratas de vivir feliz con alegría, ya no le llores, ya, vamos superándolo. Conocemos casos de personas que han perdido sus familiares hace 10, 15, 20, 30 años y aún le siguen llorando. Y también estoy hablando de personas de iglesia, de servidores, no sé, servidores así de hueso colorado, porque los hay. Si a uno no los inventa, porque los hay, ya no le llores. Y eso solamente es un referente hacia la mujer, pero los hombres, o sea, cuando estoy tomando este texto, no solamente me estoy refiriendo a la mujer, sino a todo aquel que le sigue llorando a aquel familiar que ha partido. Y pues bueno, yo no pensé en extenderme tanto, pero es necesario. Entonces, final. Nuestra vida no es recordar a un muertito, sino dar vida a un muerto, vivir lo que nos enseñó, sus enseñanzas, su aprendizaje, que lo hagamos vida. No le lloremos más entonces a nuestros muertitos. Feliz Pascua de Resurrección, feliz octava de Pascua y nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.